El ciclo de Diego Coca al mando de la selección mexicana de fútbol inició y es imposible hacer un análisis profundo después de 2 partidos y tan poco tiempo para trabajar, eso se entiende. Pero he traído nuevas figuritas, a ver, que me cambien el discurso, porque ayer estuvo muy, pero muy suave con respecto a la imagen que dejó la selección mexicana de fútbol. Ricardo Puig, Fernando Palomo y Barak Feber me permiten renovar las ideas y los análisis que podamos hacer después de esa victoria ante Surinam, victoria sufrida, y después del empate ante Jamaica. Así que voy a arrancar contigo, Ricardo, con las lecciones que aprendimos después de estos 2 primeros partidos. Hola, Caro, saludos para todos. No mucho más distintas de las que creería bien arrastrando la selección, no por ser ahora el técnico Diego Coca, es que México nos enseñó ni nuevas virtudes ni tampoco nuevas deficiencias. Sigue siendo el mismo equipo que hace unos meses se quedaba eliminado en fase de grupos de Copa del Mundo. Yo sigo creyendo que no de ahora, de hace mucho tiempo. Los principales problemas de México están en las áreas, en la que ataca y en la que defiende. Le cuesta mucho hacer goles, ya no solo hacer goles, le cuesta mucho generar goles. Fue un buen síntoma que ante Jamaica el otro día, no por darle la razón a Coca, pero pues México generó un poco más de lo que nos tiene acostumbrado en sus partidos, ¿no? Más recientes al menos. Le sigue costando mucho trabajo capitalizar esas opciones, pocas o muchas a veces, ¿no? Pero no las capitaliza. México no tiene gol, no tiene pegada. Raúl Jiménez cumplió 1 año sin marcar en selección nacional. Henry Martín no parece ser el delantero por el que o que cubra todas esas necesidades. Santi Jiménez apenas si tiene oportunidades, las tuvo a mitad de semana contra Surinam, no mucho más. Al Chucky Lozano lo sigo viendo revolucionado, desesperado, como si sintiera que él tiene que ser la solución para todos los problemas que tiene este equipo y no termina por ser tampoco un jugador determinante ni decisivo. Y luego también es normal ver que esta selección sufra en cualquier partido o casi en cualquier partido y casi ante cualquier rival, no importa cuál sea el escenario, México suele pasar malos ratos defensivamente. No necesariamente creería que es un problema solo del aparato defensivo, es de cómo deja de controlar muchas veces los partidos México, deja de dominar muchas veces los partidos México, se ve a veces sometido y por tanto le generan demasiadas ocasiones. Yo creo que sobre eso tiene que trabajar Diego Coca, pero no porque se lo haya enseñado el partido ni contra Surinam ni contra Jamaica, porque Diego Coca habrá visto un montón de partidos de la época desde Osorio, antes de Miguel Herrera, más recientemente del Tata, y se dará cuenta, creería yo, que estos son problemas recurrentes de la selección mexicana. Es más de lo mismo. Y no sabemos y no encontramos cómo cambiarlo, o por lo menos por ahora. Barak, ¿tú cómo lo ves? Porque ya Ricardo me respondió la segunda pregunta que yo les iba a hacer de en qué áreas había que trabajar un poco más, pero ya después pediré un poquito más de especificaciones en esas áreas que hay que trabajar. Pero ya de entrada, ¿qué lecciones aprendimos? ¿Algo distinto o, como dice Ricardo, más de lo mismo? No, yo creo que confirmamos varias cosas, ¿no? Que para empezar, que el nivel de CONCACAF, aunque cueste aceptarlo, aunque siga siendo bajo, ha mejorado. Las selecciones del Caribe han mejorado, las selecciones de Sudamérica como Surinam, que pertenecen a CONCACAF, han mejorado. Me estoy emocionando escuchando a Barak diciendo una verdad que muchos niegan. Las selecciones de Centroamérica, empezando por El Salvador, han mejorado. Las selecciones de Norteamérica, ni hablar, han mejorado. México no ha mejorado. México no ha mejorado. Se ha estancado. Podemos debatir si ha empeorado o si se ha quedado donde estaba, pero no ha mejorado. Eso creo que es indebatible. Entonces, por ende, a México le está costando mucho más. Le está costando mucho más ante rivales que ya no son lo que eran. Y hay que destacar lo que puede hacer Surinam, lo que era Surinam antes y lo que es ahora, aún con todas las carencias que sigue teniendo y perdiendo a sus principales futbolistas que siempre van a acabar jugando con los Países Bajos. Y una selección como Jamaica, que antes no competía, pues ya no es un accidente. Jamaica siempre le compite a México, en México más que en Jamaica incluso, ¿no? Cuando visita el Azteca no pesa, es algo que ya sabíamos, no es tampoco algo que tengamos que concluir a partir de estos 2 partidos. México tiene un problema en casa, está mucho más presionado en casa que el rival. Se acabó el efecto de la afición, el efecto de la olla a presión que podía hacer el Azteca, el efecto de la altura, todos los efectos que tenía a favor México como local
también se han perdido. Entonces, más que descubrir cosas, yo creo que hemos confirmado cosas y como apunta Fer, ¿no? Algunas cosas que algunos se niegan a ver, pero que ahí están y que cada año son más claras. O sea, se dejaron de pesar ciertas cosas del Azteca y lo que estás mencionando, Barak, pero siguen siendo la gallinita de los huevos de oro, porque siguen generando negocio en este sentido. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Bueno, eso será para quienes tienen los derechos de la selección mexicana y que la pueden vender incluso cuando juega partidos con selecciones de ligas locales de países de poca trascendencia futbolística. Ahí te pongo ya el nivel de las selecciones de las que llegan a enfrentar cuando se cruzan en Estados Unidos y la venden solo porque tiene la camiseta puesta. Ahí, bueno, sí se puede cumplir uno de esos viejos dichos del fútbol, cuando te dicen que una selección tiene jerarquía y te gana con la camiseta. México vende con la camiseta, pero esa es otra historia. Yo acompañando un poco lo que dicen tanto Barak como Ricardo, yo creo que si hay lecciones es para cada quien saber interpretarlas, pero sobre todo para los medios de comunicación. Tampoco pretendo dar acá yo lecciones a los medios de comunicación, sino compartir las mías. Y es que por años, cuando México tenía partidos como tuvo contra Surinam o contra Jamaica, a donde no logra un dominio avasallante en el compromiso, donde no logra imponerse continuamente en el partido, que lo hace, lo hizo contra Surinam, lo hizo contra Jamaica, pero no de manera continua, porque queda expuesto y muestra vulnerabilidades también en el fondo, como ya decía Ricardo, las peleas en las áreas también le costaron en el área que defiende la selección de México. Pues cuando se decía que México pasaba esos problemas contra rivales teóricamente inferiores, pues en la salida fácil o el lugar común del análisis alrededor de la selección mexicana era que México había subestimado al rival, que jugaba al nivel del rival, que bajaba su nivel para, no conscientemente, sino por una cuestión de proceso natural de la competencia, jugar al nivel de su rival. Y no, yo creo que la gran lección que ahora me parece, yo he aprendido al menos, es que este es el nivel de México. Este es el nivel de la selección mexicana. Que México, con los jugadores que tiene, aprovechando incluso el haberles descansado del partido contra Surinam, aquellos que son teóricamente titulares y aprovechándose de las condiciones que ofrece la altitud de la Ciudad de México, que suele convertirse también en un duodécimo jugador para el equipo mexicano, aún y con todo eso, México no dejó de recibir ocasiones de Jamaica, que compitió y compitió muy bien porque tiene jugadores de buena calidad que tampoco tiene mucho trabajo como para decir que son más equipo que la selección de México. No, la gran lección es que México está a este nivel. Pero eso es preocupante. O sea, yo no sé si eso es peor o el hecho de imaginar si México está estancada o está yendo para atrás, Ricardo. Pero es que yo no sé si, digo, dependerá de cada quien y de cómo lo quiere interpretar cada uno. Yo no sé, o por lo menos para mí, no sé si sea tristeza o preocupación, es más una realidad. Yo vengo diciendo desde el otro Ricardo, día, yo creo que es cambiar la percepción y empezar a crecer a partir de esa percepción, reconociendo la realidad. Claro. Tiene que ver dónde ponemos la expectativa y con base en qué se pone la expectativa. Y yo creo que otra cosa que hemos aprendido, que ya deberíamos haber aprendido, es hace mucho tiempo que esta selección está sobrevalorada. Hace mucho tiempo que se viene insistiendo en una generación de futbolistas, que tal, que va a cambiar la historia de México. Y no ha pasado, porque tampoco son futbolistas como para cambiar la historia de nada, no son futbolistas élite. México no tiene futbolistas que marquen diferencia en los grandes clubes europeos, y las selecciones que realmente están para competir en esos niveles en donde muchas veces se cree que México puede ir y competir, porque a veces lo ha hecho, porque México es tan capaz de hacerle un muy buen partido a una potencia mundial como se lo ha hecho millones de veces, o bueno, no millones, pero muchísimas veces a selecciones como Alemania, como Italia, como Argentina, como Brasil, en marcos importantes de Copas del Mundo, de Copas Américas, de Copa Oro. Puede ser tan capaz de eso como sufrir un partido contra Haití, contra Surinam, contra Jamaica. Eso ha sido la historia de México siempre. No tiene futbolistas
capaces por sí solos de marcar una diferencia y de darle un salto a México, ¿no? Ujú. Como sí tienen las grandes potencias. Entonces, ¿dónde y con base en qué se ha puesto la expectativa de la selección mexicana para ahora decir, es que qué preocupante o es que qué tristeza? No, si esto ha sido México a lo largo de su historia, era mucho más fácil que todas estas selecciones del área de CONCACAF se acercaran en algún momento, como hacen ahora, al nivel de México o del propio Estados Unidos, a que México fuera capaz de acercarse al siguiente nivel que le toque, que es con las potencias de Sudamérica o con las de Europa. Ese salto que necesita dar México es mucho más grande del que tenían por delante todas las selecciones caribeñas y centroamericanas, que lo han venido recortando al tiempo que México sigue tratando y toma vuelo y va y pum, salta y se pega con la pared y otra vez, porque ese salto que necesita dar ya el fútbol mexicano es mucho más complicado. Claro. Ahora, pensando en que ese salto se podría dar, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tome, pero bajo las riendas de Diego Coca, Barak, ¿en qué sectores del campo tiene que reforzarse o tiene que trabajar mejor México para más o menos intentar algo que quizás sea solo un sueño? Exacto, exacto. Habría que dividir. El equipo de Coca debe mejorar, sin duda, pero tiene un techo. Si no, volvemos a lo mismo, ¿no? Si vamos a ser muy incongruentes, si después de todo lo que hemos establecido pensamos que Diego Coca, con 2 o 3 decisiones o con jugadores que no existen, va a cambiar la realidad profunda del fútbol mexicano. Después, si le alcanza para llegar a la Copa del Mundo, jugar en casa y avanzar al tercer, cuarto, quinto partido, y eso vuelve a ser una cortina de humo, pues le hará al final más daño al fútbol mexicano, que lo que realmente necesita es un cambio de forma profundo que sabemos de antemano no va a tener. Entonces, si solamente tenemos que atacar la superficie y no la base, como siempre se hace, y creo que se seguirá haciendo en el fútbol mexicano, sí que hay temas que llaman la atención. A ver, particularmente se le carga mucho ahora mismo y a Raúl Jiménez. Son 2 problemas que tiene México en las áreas de las que ya hablaba Ricardo Puch. Ahora, México ha desarrollado un talento al nivel de Memo Ochoa, que sin ser un futbolista fuera de serie, teniendo muchas limitaciones, siendo muy destacado en las Copas del Mundo, siendo ya un histórico, no de México, de la historia de los mundiales, Memo Ochoa. Pero a esta edad, pues ya debería tener mucha mayor competencia que Acevedo, ¿no? No digo que Acevedo sea malo, pero México no ha formado realmente porteros como para que sea ridículo pensar que Ochoa a los 41 años siga siendo el portero de la selección mexicana. ¿Fue Ochoa problema contra la selección de Jamaica? Por supuesto que no. ¿Acevedo solucionó los problemas contra Surinam? Tampoco, ¿no? Y si hablamos del centro delantero de Raúl Jiménez, la misma pregunta. ¿A quién ha desarrollado el fútbol mexicano? A Santi Jiménez, un futbolista nacido, crecido en México, pero hecho, ¿no? Claramente no tiene la formación del futbolista mexicano promedio. Es un futbolista que saca provecho de una fortaleza atípica en el futbolista no nacido directamente de un futbolista extranjero, y esa es la única solución que tiene México a mediano plazo para Raúl Jiménez, ¿no? Un choque, un parpadeo. De todas formas, la decaída de Raúl Jiménez iba a pasar, no necesitó ese choque desgraciado con David Luiz, si acaso aceleró una decadencia natural en cualquier futbolista. México, ¿a quién ha desarrollado? Entonces, ya no solamente es qué puede hacer Diego Coca, que sí tendrá que trabajar con lo que hay, sino que si hablamos de los principales problemas de los que ya hablaban Fernando y Ricardo, la primera gran pregunta es, bueno, ¿y quiénes pueden solucionarlos? ¿Quiénes realmente pueden mejorar a los futbolistas que ahí siguen? Sí, es un círculo vicioso, señores. Mientras tanto, nos esperamos a que México juegue ese partido amistoso contra la selección de los Estados Unidos el próximo 19 de abril en Glendale.